Muy buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente, gracias a Dios, nos volvemos a ver o a escuchar mediante de este medio de comunicación. Hoy en la noche, Dios quiere hablarnos un poquito sobre la familia. Somos una iglesia que durante este mes de abril hablamos de la familia. Y no por la situación que estamos atravesando vamos a dejar de hablar de la familia. Y hoy más que nunca, porque yo creo que en sus casas hoy en día ya la familia está más unida, la familia ya se conoció más. Es un privilegio para mí hablar de la familia porque Dios me ha dado una bendición grande de tener una hermosa familia. Y espero que en momentos que yo pueda hablarles de la familia, pueda hablar parte de lo que es mi familia. Quiero que vayan conmigo a la Biblia. En Efesios capítulo 6, versículo de 1 al 4. Búsquenlo. Efesios 6, de 1 al 4, dice de la siguiente manera: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación en el Señor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Hay muchísimo que hablar de la familia, queridos hermanos que me escuchan. Se han escrito cantidades de libros, cristianos, no cristianos, sobre la familia. Y hablar de la familia habla de papá, habla de mamá, habla de los hijos, habla muchísimo. Es mucho hablar de la familia. Vamos a tratar de sintetizar un poco eso en esta noche. El Señor está hablando en este libro, en este capítulo, sobre la familia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si nosotros nos hiciéramos en esta noche una pregunta: ¿cómo están las familias del siglo XXI? A lo mejor nosotros como iglesia conocemos a Jesús, estamos bien, estamos mejor, amamos a nuestra esposa, esposa ama a su esposo, amamos a nuestros hijos, pero las familias que no conocen a Jesús, hay muchísimas familias desbaratadas, separadas, divorciadas. ¿Y cómo ha afectado mucho eso a la sociedad? ¿Cómo ha afectado mucho eso a los hijos? ¿Cómo ha afectado mucho eso hasta la misma iglesia? Nosotros sabemos bien, hermanos, que la sociedad se compone de familias. Y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. Ahora, si nosotros queremos saber
¿cómo quiere Dios que sea la familia? ¿Cómo quiere Dios que sea tu familia? ¿Cómo quiere Dios que sea mi familia? Quiero tocar en esta noche algunos puntos, que a lo mejor en esos puntos algunos de nosotros fallemos, pero es normal. No somos familias perfectas, en algo fallamos y cuando hacemos las cosas mal, a veces nos preguntamos, Dios, ¿en qué he fallado? Y Dios tiene la respuesta para nosotros por medio de las Escrituras, porque Dios es el que dice aquí cómo deben de ser las familias. Vamos a tocar algunos puntos. Primer punto. Dios quiere que cada familia tenga un buen ambiente en el hogar. ¿Sí? Un buen ambiente en el hogar. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con eso? Que si en el hogar papá y mamá están en desacuerdos, los hijos van a ver eso y van a hacer lo mismo en una primera oportunidad que tengan. Si en casa papá y mamá se pelean, los hijos van a salir peleoneros. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está entonces, ¿sí?, ese buen ambiente? ¿Saben qué es un buen ambiente? Miren, hermanos, yo creo que nosotros conocemos bien a nuestros hijos, muy bien. Vean cuál es para mí, como padre de familia, la manera que eduqué a mis dos hijas. Yo tengo dos hijas ahorita que son mayores y ustedes la conocen y los que no la conocen, verá, algún día la conocerán. Las dos son diferentes. Una morenita y una blanquita. A una se le ocurre estudiar y hoy en día es profesionista, historiadora, licenciada en historia. A la otra se le ocurre estudiar licenciada en gastronomía. O sea, tengo en casa una historiadora y una gastrónoma o una chef. Y yo como papá y mi esposa como mamá, queremos hacer un buen ambiente en casa. Y desde su temprana edad, mis dos hijas en la prepa, cuando llega el momento de escoger qué carrera quieren, entonces nosotros a veces en casa tenemos que prepararnos para saber un poquito de lo que les gusta a nuestras hijas. Y cuando ellas lleguen de la escuela, el ambiente que vamos a tener es platicar un poquito de la carrera de ellas. O los que tienen en secundaria, de lo que vieron en la secundaria, o los que tienen en primaria todavía, los que vieron los niños en primaria, pero tiene que haber un buen ambiente. ¿Yo qué tuve que hacer? A mí me gusta la historia, sí, bastante. Y cuando tengo que platicar hoy en día, hasta hoy que mi hija ya trabaja y no está en casa y tenemos que platicar un poquito de historia, platicamos eso. Y con la otra que es chef, entonces yo me tuve que meter un tiempo a la cocina para tener un buen ambiente con ella, aunque me agarra de su pingüino, pero ahí estoy con ella en la cocina. Entonces, ¿qué estamos haciendo con los hijos? Es tener buen ambiente, relacionarnos con lo que les gusta a ellos. Eso es tener buen ambiente. Estoy hablando de jóvenes de prepa o de carrera. No me metí mucho con los niños. Pero, hermanos, he escuchado a adolescentes hoy en día que no quieren llegar en casa o a la casa
cuando van a la escuela. Dicen que su casa es un infierno. Dicen que en su hogar no hay paz, no hay tranquilidad. Siempre ven a papá y a mamá pelearse. Nunca están juntos. ¿Usted cree que eso, en ese primer punto, crear un buen ambiente en el hogar, es eso? Jóvenes que prefieren estar en la calle que en su casa. Pero ¿quién crea ese ambiente? Usted y yo. ¿Quién crea ese ambiente? Papá y mamá. Sí, papá y mamá. Porque nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que cuando nuestros hijos lleguen de la escuela se sienten alegres, se sienten disfrutando de su casa grande o chica o lo que Dios le haya regalado, pero que disfruten su hogar. Y para disfrutar ese hogar, usted mamá y usted papá son indispensables. Y eso empieza desde la temprana edad, desde que nuestros hijos están pequeñitos. Ese es crear un buen ambiente. ¿Sí? Que nuestros hijos puedan ver en nosotros el tener una vida de santidad práctica en el hogar. Eso es una santidad práctica. No querer ser otras personas fuera de casa y en casa ser otras personas. No. Entonces tenemos que poner en práctica esto de nuestros hijos que pudieran tener ellos paz y tranquilidad en su hogar. Ahora, el apóstol Pablo recomienda aquí en su palabra: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. O sea, está pidiendo algo el Señor. Hay hijos que hoy en día, cuando ven y leen esto y están escuchando el mensaje de la palabra de Dios, lo primero que dicen: ¿cómo voy a honrar a mis padres si mis padres no se dan a querer? Si mis padres son despreciables, si mis padres nunca están, y empiezan a hacer un lado a papá y a mamá. ¿Quién tiene la culpa de eso? Ellos no. Nosotros. Hay dos palabras claves en el versículo 1 y en el versículo 2. En el versículo 1 dice: obedeced en el Señor a vuestros padres. Y en el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre. No es lo mismo. ¿Sí? Hay una diferencia entre obedecer y honrar. ¿Sí? Obedecer significa cumplir lo ordenado, cumplir lo que se te ordena. Y honrar, ¿sí?, significa mostrar respeto y amor por tu papá, por tu mamá. Porque si eso, tú que eres hijo, yo que soy hijo, si eso hacemos hoy en día, aunque nuestros padres estén ancianos, y a los jóvenes, aunque tengan padres jóvenes, si ustedes muestran eso delante de Dios, dicen que es una promesa, ¿sí? Es un mandamiento con promesa que Dios está dando, honrarlos. O sea, que tenemos que respetarlos y tenemos que amarlos. Eso es lo que dice la palabra.
¿Para qué eso? Para que te vaya bien. Dice el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay muchísimos jóvenes hoy que dicen, ¿por qué a mí me va mal? Lo primero que tenemos que hacer es autoanalizarnos. ¿Por qué me va mal? ¿Por qué no me sale bien esto, lo que quiero hacer? Acuérdate que hay un mandamiento con promesa en la Biblia. Y no lo está dando cualquier hombre, no te lo está escribiendo cualquier historiador, no lo estás leyendo en cualquier libro, lo estás leyendo en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo que dice es verdad. La palabra de Dios lo dice. Y esa es parte, hermanos, de la santidad que nosotros tenemos que vivir en la tierra con nuestra familia. Porque el cielo hay que ganarlo aquí en la tierra. No creas que cuando Jesús venga o cuando te llame a su presencia, te vas directo al cielo. Hay que ganarlo aquí en la tierra. Hay que vivir una vida de santidad. Y parte de la vida de la santidad práctica es en el hogar, es con nuestros hijos. Hay que enseñar a los niños y a los jóvenes a respetarse a sí mismos, a amarse a sí mismos, a hacerles que ellos sean fieles a Dios y a los mandamientos de Dios. ¿Saben una cosa, hermanos? El hogar debe ser algo que disfruten como familia, que disfruten sus hijos estar con ustedes, que disfruten ustedes estar con sus hijos. Yo como disfruto cuando veo a mis hijas, las disfruto, las abrazo, las beso. Reímos juntos, lloramos juntos, contamos chistes, contamos cuentos de su niñez, contamos cuentos de mi niñez. Ese es disfrutar de la familia. Ese es hacer un ambiente en el hogar bueno, saludable. Número 2. El hogar debe ser un lugar positivo. Y cuando hablamos que en el hogar debe ser un lugar positivo, debiera ser que en casa debe haber amor, paz, tranquilidad. Y yo puedo decir, hermanos, que ahora sí que la responsabilidad para que haya eso en casa es de nosotros como padres. Nos corresponde ver que en casa sea un lugar tranquilo y un lugar atractivo para nuestros hijos. Y eso yo lo puedo decir. Y yo lo puedo testificar. Porque gracias a Dios les vuelvo a decir que me dio 2 hermosas hijas.
y que las he disfrutado desde su niñez. Y ellas saben que cuando necesitan de papá o de mamá, hasta la fecha, estamos dispuestos. Hacemos nuestro tiempo. Hacemos todavía de nuestra familia, del hogar, un hogar positivo, un hogar alegre, un hogar atractivo. ¿Sí? Para nuestros niños, para sus hijos, hermanos, de los que tienen niños en primaria y en secundaria, el hogar debe ser un lugar agradable, ¿sí? Muy agradable, donde aunque papá salga a trabajar y se quede mamá en casa debe de hacer más agradable ese hogar. Pero si los dos trabajan, entonces en la tarde o en la noche que puedan estar juntos, tratar de que la familia, hacerlo agradable. También puedo decirle que conozco familias donde en casa no disfrutan los pequeños tiempos que tienen. No lo disfrutan. Les voy a decir, hay hogares y hogares cristianos todavía que se sientan a la mesa. Vamos a suponer que son 4. Y 3 mínimo de los 4 que hay en la mesa están con su celular. Hasta cuando van a comer, hasta cuando van a desayunar o cuando van a cenar, en el momento que estén juntos. Ese hecho hace que una familia se siga distanciando. O salen a comer en algún lugar o algún restaurante en los tiempos que se podía salir a comer. Y llegan al restaurante o llegan a la lonchería donde usted pueda comer algo. Y en las mismas condiciones ves a familias en las mesas donde 3 o 4 de las que hay están con su celular y nada más les traen la comida, comen y se van. No disfrutan esos pequeños momentos como familia. Y yo les voy a decir algo. Hace aproximadamente 8 o 10 años, cuando mis hijas estaban conmigo, o cuando la más grande, que ya no está, que se casó, estaba conmigo, pusimos reglas en casa. Y hasta hoy esas reglas están. A la hora de desayunar, a la hora de comer, a la hora de cenar, que estemos como familia, prohibido la televisión y prohibido el celular. ¿Y cómo disfrutamos las comidas de esa forma? Porque estamos comiendo y estamos platicando qué pasó en su trabajo, qué pasó en su escuela, qué pasó en el trabajo, qué pasó. Estamos platicando de todo y nos conocemos como familia. Disfrutamos esa hora en la mesa mínimo como familia. No sé si usted lo haga o no lo haga, o lo quiera hacer.
Le estoy hablando de mi familia, muy personal. ¿Que me ha dado resultados? Sí. ¿Que he tenido mayor convivencia con mi familia, con mis hijas? Sí. ¿Que he aprendido a conocerlos mejor? Sí. ¿Que he hecho de mi hogar que haya tranquilidad y paz? Sí. Y hemos llorado en la mesa juntos. También, cuando se trata de llorar de algún problema o de algo que está pasando, en la mesa lo vemos también. Entonces, nuestro hogar tiene que ser un hogar, una familia positiva. ¿Sí? Que los niños cuando lleguen sientan que están llegando donde papá y mamá los apapachan, los quieren, los aman, de que tengan un tiempo para ellos, de poder leerles a lo mejor una historia, contarles una historia. Contarles de su niñez, de usted como papá y de mamá, que se puedan reír un rato de cómo eran, cómo fue su noviazgo, qué hicieron, qué no hicieron. Eso es conocerse como familia, eso es amarse, eso es estar en familia positivamente. Y de verdad, así nuestros hijos aprenden a amarnos. Porque saben ellos ya nuestra historia como padres también. Disfruten, hermanos, de sus hijos en la mesa. De verdad. Cuesta trabajo, sí, no tener un celular hoy en día que todo el día. Cuesta trabajo no tener, cuesta. Pero si disfruta más cuando estás en la mesa y puedes platicar con tu esposa o con tus hijos. Puedes escuchar la voz, el corazón de tus hijos en ese momento. Puedes reír con ellos o puedes llorar con ellos, pero disfruta de tus hijos. Y número 3, orientación y protección para los hijos. Le vamos a llamar peligros de la libertad. ¿Cuándo hay peligros de la libertad? Cuando usted y yo no aprendemos a comunicarnos con nuestros hijos. Miren, hay adolescentes desde que van a la secundaria, nosotros no sabemos ni quiénes son sus amigos, ni cuando van a hacer una tarea con quién van, ni el teléfono de ninguno de sus compañeros. Eso no es proteger a nuestros hijos. Mínimo tenemos que conocer a sus compañeros de grupo. Tenemos que conocer con los que van a hacer tarea. Tenemos que conocer la casa o el teléfono de alguno de esos muchachos. Aunque se enojen, en la edad de la adolescencia se va a enojar el muchacho, te va a decir, y si ella en la prepa, mamá, me estás tratando como un niño, no soy un niño, ya soy un joven, sé cuidarme, sé 20,000 palabras que tienen los hijos para hacernos a un lado. Pero si usted y yo aprendimos a educarlos conforme a la palabra, y yo voy a la palabra de Dios, a Efesios capítulo 6, de 1 al 4, y yo le leo a mi hijo, hijos, dice, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso dice la palabra, mi amor.
Y yo te estoy hablando conforme a la palabra, yo te estoy educando. Yo quiero saber quién es tu amigo, quién es tu compañero, quiero el teléfono. Y ellos tienen que llegar a entender que es necesario que papá y mamá sepan con quién se comunican, con quién están, a dónde van, a qué horas llegan, a qué horas regresan. Miren que hay padres que son cómplices de sus hijos. No saben a qué hora llega su hijo. No lo sé. No, hermanos. Y si voy directo a los padres de familia, voy directo con el varón, que es la cabeza de la casa, es el responsable directo de su familia. Y mínimo tiene que saber con quién salió su hijo o su hija, a dónde va y a qué hora regresa. Porque yo le pregunto como papá y él tiene que obedecer como hijo y tiene que respetarme como su padre. Entonces, si él obedece y él me respeta y él me ama, entonces está cumpliendo con este gran mandamiento con promesa. Y yo sé que a mi hijo le va a ir bien y va a ser bendecido sobre la tierra en todo lo que haga, desde sus estudios hasta que sea un profesionista y hasta que tenga un trabajo. Va a ser bendecido su hijo. Yo he visto la bendición que ha dado el Señor a mis hijas. Grandemente. Yo siempre le decía a mis hijas, mira, hijas, tú eres una niña muy sabia, muy inteligente. Y no quiero que seas la mejor del salón. Quiero que seas una de las 3 mejores, sí. Y gracias a Dios, hasta que se recibieron, hasta que fueron profesionistas, así fueron. Pero ¿quién les mete eso en su cabecita toda la vida, conforme a lo que dice el Señor? Porque el Señor les va a dar promesa grande, les va a dar bendición grande sobre la tierra. La Biblia, la palabra de Dios se los dice a ellos y nosotros lo único que tenemos que hacer es repetírselo una vez, otra vez y otra vez y otra vez hasta que ellos puedan captar que son los niños inteligentes que Dios quiere, los niños con éxito que van a tener sobre la tierra, porque esa es una promesa de Dios. Sí. Eso es grande, eso es hermoso para nuestros hijos. Pero no, muchos padres hoy en día permiten que sus hijos hagan y deshagan. ¿Sí? Y hagan lo que les da la gana. Y se diviertan como quieran. Y no les pueden decir nada. Pero ¿por qué no les pudo decir nada? Porque muchas veces hoy en día hay hijos que ven lo que sus padres hacen y cuando ellos hacen algo, los padres no le pueden decir nada porque ellos les pueden decir si tú ya lo hiciste o tú lo haces. O sea que en la familia parece ser que en algunas veces hay un chantaje entre padres e hijos. No pueden decir nada. Y la pregunta de hoy en día respecto a la palabra de Dios sobre la educación de nuestros hijos podría ser: ¿supo educar? ¿Supo llevar adelante a sus hijos? ¿O no? Y el resultado lo vamos a tener cuando ellos cumplan su mayoría de edad.
Miren que por allá hay un psicólogo cristiano que decía, para la gente de las iglesias cristianas que tienen hijos, cuando el hijo llega a los 18 años, que cumple su mayoría de edad, él decía, es el momento que el hijo se queda en casa o se va de la casa. Así escribía ese psicólogo. Y yo he vivido casos de esa forma. Ahora, todo depende cómo usted haya educado a ese niño, a ese adolescente y a ese joven para que él pueda determinar si se va o se queda. ¿Y de qué manera lo va a determinar? De la manera que si él va a tener paz, tranquilidad, gozo, alegría en su hogar, o no quiere llegar a su hogar porque realmente el hogar de él es un infierno. Yo quiero decirles algo. Hermano, los hijos son como cuando vamos a cultivar un campo. ¿Sí? Y cuando nosotros cultivamos un campo, siempre estamos cuidando que no crezcan las espinas. Cuidando, limpiando. Y nuestros hijos son como un campo. Siempre limpiándolos, cuidándolos. Que sí, por allá se coló una espina, sí. Pero lo quitamos y siguen adelante, siguen creciendo, bonitos, hermosos, frondosos. Y el resultado lo va a tener usted. Cuando su hijo termine una carrera y pueda decirle a usted, gracias papá, gracias mamá, porque supieron apoyarme, porque supieron darme amor, porque me tuvieron paciencia, porque me dirigieron durante mi adolescencia y mi juventud de cómo debo de ser delante de ustedes, delante de la sociedad y delante de Dios. Y lo que ahora soy, primeramente dirán, se lo debo a Dios y después se lo debo a ustedes como mis padres. Qué bonito es escuchar esas palabras de nuestros jóvenes hoy en día, que ya son profesionistas, que están en casa, que tienen un trabajo y todavía teniendo su trabajo y están en casa, se sienten, disfrutan todavía de su hogar, porque papá y mamá siguen siendo los mismos, tratando de llevar paz y tranquilidad en el hogar. Eso no estoy diciendo que no va a haber problemas en casa, en el hogar. Claro que los hay. Pero no es lo mismo llevar los problemas con Cristo que llevar los problemas con Cristo o sin Cristo. Tenemos un Dios grande que nos ayuda. Y ese Dios grande que nos ayuda también nos ayuda a educar a nuestros hijos. ¿Y dónde lo dice? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Hay muchos versículos en la palabra, hay en Proverbios también,
palabra de Dios para los jóvenes. Y en otros libros hay que todavía, si hay oportunidad en Dios poder seguir hablando de la familia, lo vamos a hablar para saber qué son las familias, cómo debemos de actuar como cristianos. Quiero terminar con esas palabras, hermanos. Dice el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Corregirlos con amor. Corregir los malos hábitos. Es una tarea que tenemos nosotros los padres, de verdad, que tenemos que tener perseverancia, tenemos que tener paciencia para con ellos. No es fácil. No estoy diciendo que es fácil, pero tampoco estoy diciendo que hable con ellos cada mes, cada 2 meses. No. Todos los días, si es posible, tenemos que corregir algo en la vida de ellos. Lo tenemos que corregir y le tenemos que decir. Todos los días tenemos que alentarlos a algo. Todos los días lo tenemos que alentar porque vienen con la cabeza inclinada de la escuela o del trabajo. Tenemos que alentarlos que siempre son los mejores y son los mejores y siempre serán los mejores. Ese es darle ánimo a nuestros hijos. No podemos decirle a nuestros hijos que no sirven para nada, que son esto, que son los otros. No podemos hacerlo. Desanimamos a nuestros hijos. Tenemos que ser padres, ejemplos en casa. Tenemos que ser ejemplos. Quiero terminar con 2 palabras, nada más. Padres, amen y oren por sus hijos. La edad que tengan sus hijos. Amen y oren a sus hijos. Hijos, amen y oren por sus padres. Porque si ustedes lo hacen, hijos, dice acá la palabra de Dios que es un mandamiento con una promesa grande. Y yo he podido ver esa promesa en muchos jóvenes. En muchos jóvenes. Y he visto todavía el día de hoy cómo disfrutan de su familia. Eso es real. Muy real. Hay muchísimo que decir, hermanos. Mucho que decir de la familia. Hablar de los tipos de hijos o de los tipos de padres. Hay mucho que hablar. Si Dios me permite, ¿verdad? Vamos a poder dar otra reflexión sobre la familia. Pero quiero orar con ustedes en esta noche. Quiero llevarlos a usted que reflexione como hijo. Si he hecho algo que he dañado a mis padres. Y padres, si he hecho algo que he dañado
a mis hijos. Así como están, inclinen su rostro. Señor bendito, Dios todopoderoso, de verdad, mi Señor, que tú eres el guía principal para las familias de hoy. No hay otro que pueda decirnos cómo debemos dirigir a nuestros hijos. No hay otro que pueda decir a los hijos cómo deben de actuar con los padres. Así pueden ver, Señor, 1000 libros escritos por muchas personas, pero la palabra principal y el libro principal que habla sobre una familia real y el comportamiento de una familia y cómo dirigir a una familia y cómo amar a una familia, eres tú, Señor, en tu palabra. Porque tu palabra es el que ha cambiado los corazones de las personas. Tu palabra es el que ha cambiado a las familias de hoy en día. Y gracias por ello, Señor Santo. Te alabo y te bendigo en esta noche, Señor. Y que puedas bendecir, Padre, donde estén a cada familia de esta iglesia. Que derrame, Señor, de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Que si alguien está actuando mal contra papá y mamá, o si papá y mamá está actuando mal contra sus hijos, te pedimos, Señor, que los perdones y que ellos puedan pedir perdón a sus padres y padres puedan pedir perdón a sus hijos. Gracias, Señor, por esta noche hermosa. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos a las familias de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos nuevamente. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias. Y si Dios lo permite, nos estaremos viendo, escuchando el próximo martes a las 7 de la noche, de la tarde, porque a las 7 no ha oscurecido. Dios les bendiga, Dios les guarde, seguimos adelante, firmes y adelante.